¿Sabías que las experiencias más difíciles de César Vallejo fueron las que dieron origen a su pensamiento político y social? Sí, pues sus vivencias en Perú y Europa marcaron profundamente sus visiones sobre la justicia, la igualdad y la defensa de los sectores más vulnerables. Por eso, en este video conoceremos cómo se formó el pensamiento de uno de los escritores más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. La vida de César Vallejo en el Perú estuvo marcada por experiencias que transformaron su manera de comprender la realidad social. Uno de los acontecimientos más importantes fue su encarcelamiento en el año 1920, una experiencia que fortaleció su sensibilidad frente a las injusticias. Padrón Candela, en el año 1992, sostiene que la prisión representó un momento decisivo porque permitió que Vallejo desarrollara una actitud crítica frente a la desigualdad y el sistema político de su época. Estas vivencias hicieron que posteriormente defendiera mediante su literatura a las personas más vulnerables de la sociedad. Durante su juventud, el Perú atravesaba profundas desigualdades sociales y conflictos políticos. Gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza mientras el poder permanecía concentrado en unos pocos grupos. Fiestas Valer, en 2016, explica que el contexto incluyó directamente la sensibilidad social de Vallejo. Además, los acontecimientos ocurridos en Santiago de Chuco y su posterior encarcelamiento reforzaron su pensamiento crítico frente a las injusticias. La llegada de César Vallejo a Europa significó un cambio importante en su formación intelectual. Según Flores Sarmiento, en el 2021, durante su estancia en París, conoció nuevas corrientes políticas e ideologías que ampliaron su visión sobre la desigualdad, la justicia y los derechos humanos. El contacto con las ideas socialistas y marxistas fortaleció su compromiso con los trabajadores y con quienes sufrían pobreza, desempleo y exclusión social. ¿Cómo influenció Europa en la vida política de Vallejo? El pensamiento político de César Vallejo se caracterizó por defender la justicia social, la igualdad y la dignidad humana. Pachas Almeida, en 2014, señala que el contacto de Vallejo con campesinos, indígenas y trabajadores influyó en la formación de su conciencia política. Por ello, Vallejo utilizó la literatura como una herramienta para poder denunciar las injusticias y promover una sociedad más solidaria y humana. La vida de César Vallejo demuestra que las experiencias difíciles pueden convertirse en una oportunidad para comprender mejor la realidad y defender a quienes lo necesitan. Su paso por prisión, el contacto con la pobreza y las desigualdades sociales despertaron en él un profundo compromiso por la justicia y la dignidad humana. Gracias a ello, utilizó la literatura no solo como una expresión artística, sino también como un medio para denunciar las injusticias y dar voz a quienes eran ignorados por la sociedad. A pesar del paso de los años, el pensamiento de César Vallejo continúa vigente en nuestra actualidad, pues hay desigualdades sociales, pobreza y vulneración de derechos humanos, que estos siguen siendo desafíos presentes en muchas sociedades. Su legado nos invita a desarrollar una mayor sensibilidad frente a estos problemas y a comprender que cada persona puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Pues recordar a Vallejo no es solo valorar su obra literaria, sino también reflexionar sobre el compromiso que todos tenemos contra la defensa de la dignidad humana y la justicia social. Es por ello que la literatura también puede ser una forma de lucha por la justicia. Buenas tardes, disculpa, ¿puedo hacer una entrevista, por favor? ¿Sobre qué trata? El tema es sobre el pensamiento político de Vallejo. Sí, está bien. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es... Ok, Jude. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el pensamiento político de Vallejo? Sí, Vallejo nos hablaba sobre las injusticias que existían anteriormente y sobre la división de las clases sociales también y la vulnerabilidad de los derechos humanos más que todo. En estos tiempos era algo drástico, ¿no? En toda la ciudadanía que se daba, por lo que Vallejo siempre estuvo en desacuerdo en ese sentido. Lo que él buscaba en sí era igualdad entre todos. Tenía una ideología muy diferente a las demás personas. Sí, exacto, tienes razón, Jude. ¿Y tú crees que el pensamiento político de Vallejo sigue vigente, verdad? Si bien es cierto, se han perdido algunas de estas injusticias, pero aún se siguen dando en un porcentaje mínimo, se puede decir, porque
se observan, ¿no? Tipos de injusticias, la división en las clases sociales, se siguen dando actualmente por diferentes tipos de situaciones, ¿no? Se puede ver. Sí, tienes razón, Jude. Han disminuido, como tú dices, el tipo de injusticias, pero aún sigue habiendo desigualdades y vulneran nuestros derechos, sobre todo a las personas que son pobres, ¿no? Y a las personas que tienen un poco más de dinero. Su situación sigue elevándose. En cambio, nosotros, a veces hay familias que no tienen cómo sustentarse o poco poder económico, y a esas personas son las que más les afecta, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto, porque sí se puede ver, ¿no? Que las personas de bajos recursos tienen oportunidades también. Por otro lado, las personas que se pueden decir ya tienen un estado económico más estable, tienen más oportunidades, están por encima de la clase baja, se puede decir, ¿no? En muchos aspectos. Sí, tienes toda la razón, Jude. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido muchas ideas contigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.